Hola, ¿qué tal? Les saluda su co-host, Javier Bastardo, para recordarles que estamos de nuevo Cristóbal Pereira, CEO de LatanTech, y Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia, llevándole una nueva temporada de Cripto Hispano, su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Así que bueno, acompáñennos esta nueva temporada con invitados de lujazo y disfruten el siguiente episodio. Hola queridos amigos de Cripto Hispanos, le habla su co-host Alejandro Beltrán y quiero contarles que en el episodio 34 estuvimos hablando con Julián López de Mesa, historiador, abogado y un anarquista puro, de esos que no vemos en la actualidad públicamente, pero que busca en sus ideas la forma de cambiar al mundo. Estuvimos conversando sobre el concepto de la anarquía, el gran dilema de la sociedad sobre la ponderación entre libertad y seguridad y cómo tecnologías como Bitcoin y blockchain crean la posibilidad de desarrollar sociedades libres y seguras al mismo tiempo. Compartir con él fue una gran experiencia. Sus inicios, su familia, su juventud y presente nos enseñan que las personas podemos ser agentes de cambio indistintamente de su corriente ideológica o política. En este episodio me acompañó el gran filósofo Javi Bastardo. No se les olvide seguirnos en redes como Twitter, Instagram, como @criptohispanos. También en nuestro canal de YouTube, Cripto Hispanos Podcast. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com. Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos. Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. Ledn, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar más bitcoins y dólares digitales. Los productos de Ledn te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoin. Sus cuentas de ahorro en bitcoins y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés de mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Ledn, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoins, puedes obtenerlo con un crédito respaldado con tus Bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en ledn.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100,000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Bueno, bienvenidos nuestros criptohispanos a su podcast preferido sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Les saluda Javier Bastardo. En este episodio me acompaña mi parcero Country Manager de Buda.com, Alejandro Beltrán, y vamos a tener el gusto de conversar con Julián López de Mesa. Vamos a estar hablando sobre anarquía, liberalismo, libertad. Ojalá que nos dé hasta tiempo de comentar algunas cosas sobre historia. Y bueno, un gusto compartir como siempre con Alejo, pero bueno, sobre todo saludar al que está recién llegado a Cripto Hispanos, que es Julián López. Julián, un saludo. ¿Cómo estás? Hola Javier, hola Alejandro y hola a nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación y qué rico estar acá con ustedes. Oigan, pues yo estoy muy emocionado con esta entrevista porque, pues, aparte de
integrar todos estos temas de criptomonedas a las corrientes ideológicas, políticas, económicas, definitivamente pues tenemos a una persona que hoy en día eh, me ha hecho reflexionar sobre muchos contextos que no solo a nivel social y económico me ha dado herramientas como Bitcoin, sino desde el lado político, desde el lado de esta fricción que tiene la sociedad frente a las corrientes tradicionales, como es el capitalismo, como es las corrientes liberales, conservadoras, que tanto nos han, que han permeado la sociedad latinoamericana, sobre todo durante muchísimos años. Y pues tengo el placer de contar con Julián, que Julián es experto en el tema y creo que para todos nuestros criptohispanos va a ser muy, muy importante esta evaluación y estas preguntas que le vamos a consultar, Juli. Comienzo con la primera pregunta, Juli, y es, ¿quién es Julián López? Que nos cuentes un poquito qué haces, cómo llegaste a este tema de descubrir la anarquía también como una forma eh, de vida y cuéntanos un poco de las columnas, de todos los que has hecho desde el lado de la academia, desde el lado de la educación, frente a este tipo de temas que son tan tabú también para las instituciones tradicionales. Gracias Alejandro, gracias Javier. Bueno, eh, yo soy profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Santo Tomás, pero para llegar ahí, entonces pues nada, estudié Derecho en la Universidad del Rosario, soy abogado, pero digamos que mi personalidad ha sido desde que soy pequeño una personalidad que mis papás llamaban rebelde, ¿no es cierto? Un chino rebelde. Eh, y después ya más adulto me di cuenta que uno nace con una cierta personalidad, ¿cierto? El sistema de educación va puliendo las aristas, pero hay caracteres de caracteres. Y el mío es uno que tiende a ser muy sospechoso con la autoridad, ¿sí? No, no me gusta la imposición de la autoridad. No es que no me guste la autoridad, simplemente yo acepto la autoridad cuando hay una racionalización detrás de ella y naturalmente dice uno, acepto esta autoridad o no, pero la autoridad impuesta jamás me ha gustado, ¿sí? Desde que soy un chiquito y tengo uso de razón, ¿sí? Me acuerdo que le hacía berrinches, no, no el berrinche de dos años, sino de los 8 años cuando me imponían cosas que yo no entendía. Entonces, ahí comenzó, digamos, poquito a poquito mi caer en cuenta, porque eso fue lo que me pasó, caer en cuenta que era anarquista, ¿sí? Por, partiendo de mi sospecha por la autoridad impuesta. Y cuando ya fui un poco más grande, ya en bachillerato, comencé a escuchar que existía una corriente ideológica llamada el anarquismo, muy en clave de lo que señaló Javier al principio de la presentación, o tal vez lo mencionó antes de que comenzáramos, cuando estábamos preparando, que la anarquía está asociada al caos, y esa era mi primera referencia, ¿no? Lo fui leyendo y me di cuenta que básicamente, la anarquía es el enamoramiento con la libertad, ¿sí? Eso es lo básico, ¿no? Y que yo, de alguna forma, tenía esa inclinación. Entonces, a lo largo de mi carrera de derecho fui explorándola poquito a poquito y fue ya cuando me gradué, digamos hace unos 20 años, ya hace 20 años me gradué, que asumí que ese era yo, que yo era una persona anarquista. Ahora, para responder tu otra parte de la pregunta sobre las columnas y qué hago yo en mi profesión frente al asunto, pues hay dos partes. Como profesor es difícil, por lo que ustedes señalan, porque hay un estigma. Yo de todas formas, desde hace 20 años, cuando lo asumí personalmente, fue una suerte casi de salida del closet, precisamente por el estigma social, ¿no? Y lo asumí deliberadamente, ¿sí? Sí. Si ustedes vieran mi perfil de Twitter, dice que soy anarquista. Y como fue mi padre, mi papá también era igual a mí y mi hija resultó ser muy parecida a mí. Entonces parece ser una tradición familiar, ¿no? Eh, eh, pero entonces, como profesor es difícil porque, como ustedes bien señalan, hay un estigma.
Sin embargo, yo creo que parte de mi ideología implica ser honesto y ser transparente. Entonces, con la gente que yo trabajo, yo soy claro, pues no tampoco hacer propaganda de apenas conozco a alguien, le digo, venga, yo soy Julián López de Mesa, anarquista. Pero si surge, pues tampoco lo oculto, ¿no? Entonces, he llegado a un punto en mi vida, a Dios gracias, en que creo que las personas que me conocen y las entidades con las que trabajo saben exactamente quién soy yo y cuál es mi posición ideológica. Y eso me ha dado mucha tranquilidad, pero hasta ahora, ¿no? Han sido 20 años un poco sacrificados, abriéndose campo de a poquito y frente a mis clases, específicamente mis actividades académicas, pues trato de ser lo más objetivo posible, porque mi función es ser profesor y no profesor de anarquía. Claro que toco esos temas en algunas clases como liderazgo, que es una de las clases que tengo, pero lo trato o trato de tratarlo no como una imposición para mis estudiantes, sino como una posibilidad. Y así como trato el conservadurismo, trato el liberalismo, trato otro tipo de opciones, porque ustedes me entienden y los oyentes también, que no puedo hacer propaganda política o ideológica en mis clases. Ahora, también he tenido la posibilidad hace 20 años casi, no mentiras, estoy exagerando, 12 años, de ser columnista del Espectador, el diario del Espectador los jueves, y ahí sí, en algunas columnas, sí soy mucho más deliberado, incluso he escrito un par de columnas sobre la anarquía, literalmente sobre anarquía. Ahora, hay una palabrita mágica que a nivel académico yo creo que las universidades y la academia en general no se la han pillado. Y la palabrita que es sinónimo de anarquía es autogestión, ¿sí? Entonces, para trabajos académicos, ¿sí? Publicaciones académicas, es simple cambiar la palabra anarquía por autogestión. Pero ahí donde se lee autogestión, uno podría leer en clave de anarquía. No sé si respondo tu pregunta, Alejo, y si vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino, Juli. Ese, digamos, ese concepto de anarquía que está muy, muy asociado a otro tipo tiene muchas asociaciones, más que todo como de juventud, rebeldía, caos. Entonces, definitivamente es una expresión que muchas de las personas o de muchos de los ciudadanos sobre todo, por ejemplo, en países latinoamericanos que tienen unas, unas posiciones muy, muy conservadoras, muy, como decía un abogado y que te lo comenté la vez pasada, tenemos costumbres románico-germánicas sobre este tipo de cosas. Creo que la asociación de anarquía es una asociación completamente negativa y inclusive en muchos de los casos se asocia como con algo inmaduro, como con algo no está contemplado en este caso. Yo quería hacerte ahí, aprovechando ya esta pregunta, porque era mi tercera pregunta, Javi, me robó este espacio desorganizado y caótico, como lo queremos hacer en Cripto Hispanos. En ese tipo de cosas, cuando la anarquía está asociada al caos, al desorden y como a la destrucción del Estado, yo me acuerdo que pues yo cuando conocí el término, la expresión anarquía, pues yo iba a conciertos de punk, me fascinan los Sex Pistols, me fascina The Clash, me fascina los Ramones, me fascina todo lo que abarca la cultura del punk, y yo un poco asociada con la anarquía, pero efectivamente con los años uno comienza a madurar muchas cosas y a establecer ciertos límites, entendiendo que también el crecer y formarse profesionalmente y tener como un poco más de conceptos, pues termina aterrizando un poco más que simplemente la juerga de la cerveza y el pogo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. ¿Cierto? Pero en este caso, pues definitivamente cuando uno habla de anarquía en las calles, habla de esos vagos desadaptados, que los vándalos que están pintando, que están destruyendo en la protesta. ¿De verdad crees que es cierto ese punto de vista o la gente realmente está errada? No solo errada la sociedad en general, sino las mismas personas que se creen o se consideran anarquistas. ¿Estas personas desde el punto de vista conceptual también están erradas? Y gran pregunta, Alejo. Eh, a ver, desde mi posición, eh, creo que
hay un tema histórico, ¿cierto? Y si uno se remite a los anarquistas del siglo XIX, a un Bakunin, por ejemplo, y yo creo que ahí surge la asociación con el tema caos, incluso desde antes, desde los griegos, anarcos es caos, ¿cierto? Pero ya digamos estructuradamente o políticamente desde el siglo XIX, o digamos, esos orígenes estructurados políticos del siglo XIX sí apuntaban a una destrucción para comenzar un mundo nuevo, ¿cierto? Y creo que desde ahí se asoció en el siglo XX y XXI esa idea de el famoso grito de los punqueros, anarquía, muerte, destrucción, ¿cierto? Eh, y apela mucho a los chicos jóvenes rebeldes, ¿cierto? Esa idea de la A en un círculo, pero que desborda el círculo, la A, ¿no? El graffiti de la anarquía, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una edad en que los chicos muy intuitivamente expresan, algunos, ¿no? Su rebeldía muy desordenadamente, asumiendo esa palabra como un sinónimo de esa rebeldía, pero sin mucha estructura. Pero tú mencionabas el punk, ¿cierto? Y en el punk se ve un poco también cómo funciona el asunto. El punk es un llamado a la libertad, ¿cierto? A la libertad musical en los años 70, ¿cierto? Principios de los años 70 y también durante principios de los años 80. Pero si uno ve estos grupos que tú mencionas, Clash, Sex Pistols, Patti Smith, ¿no? Los clásicos del punk. Iggy Pop, que fue como Iggy. considerado, los Psychos, que dicen que en 1964 el primer grupo peruano, de origen peruano, que se consideró la primera banda punk en la historia. Obviamente en Perú, pues uno no Claro, se imaginaría esta asociación, pero pues efectivamente lo tenemos. claro, y en Detroit hay otro antecedente por allá en los 60 de un grupo negro que también hacía punk. O sea, el punk yo creo que no es un estilo de libertad que se opone, digamos, a un rock de estadio preestablecido, organizado. Y lo que hace el punk con el rock and roll es liberarlo de una cantidad de condicionamientos y volverlo fresco de nuevo, ¿sí? Y por eso hoy los grupos que eran absolutamente anarquistas y revolucionarios, los que estamos mencionando en los años 60, 70, 80, hoy en día son clásicos, clásicos del rock, ¿sí? Y de eso se trata un poco, ¿no? Una vez que se calman las aguas de esa rebeldía juvenil, se da uno cuenta de que hay una estructura o un comienzo de una nueva estructura. Eso es un poco los procesos anarquistas, una vez que uno los piensa bien. No es acabar con todo por acabarlo, sino tratar de crear un nuevo comienzo, si se quiere, de procesos sociales, en el caso de la música, o procesos políticos, para el caso que nos atañe, o procesos económicos, que es lo que ustedes, los que hacen con criptoactivos, están haciendo. Yo considero y les agradezco muchísimo que me hayan invitado a este espacio, que ustedes son anarquistas. O sea, si hay alguien anarquista en el mundo son ustedes, ¿no? Porque están haciendo lo mismo que hizo el punk, ¿no es cierto? Que es siendo rebeldes, ¿cierto? Yendo en contra del paradigma social, pero proponiendo algo, ¿sí? El punk estaba proponiendo algo y si no hubiera propuesto algo no estaría vigente hoy en día, ¿no? Es decir, el punk no está muerto. No, No punk's está no muerto. dead, punk's no dead, para nada, Exacto. para nada. Es más, hay Muy neopunk, bien. Sencillamente no, se ha ido transformando, ha ido tomando. Hay neopunk, hay post-punk, hay eh, skate punk, hay pop punk, mejor dicho, claro, hay de todo, claro, podríamos hablar. Sí, son, se ha convertido en otra cosa. Y se ha claro, transformado, no Ahí, se ha muerto, sino que se ha transformado, es cierto. sabes que precisamente con esta idea de la transformación y de repente de ver cómo es que estas ideas no dejan de tener actualidad, cómo es que la anarquía y la necesidad de libertad no dejan de tener actualidad, a pesar de que ya Julián, Alejandro y yo no seamos los chamitos o no sé cómo dicen niños jóvenes en Colombia, pero es Los lo que me refiero pelados, con los chamitos. chinos,
Los Exacto, que no Warwick. sean los pelados y los chinos radicales que éramos entonces, igual en el ejercicio profesional que uno lleva a cabo, al final, como bien dijo Julián, sin hacer proselitismo político, sin querer venderle a nadie las ideas de la libertad, uno constantemente está hablando de la libertad, pues en el contexto histórico, desde la tribuna del periodismo, en el caso de ser columnista como Julián, nosotros que constantemente hablamos de Bitcoin, acá en Venezuela en un contexto de libertades cercenadas y Alejandro dando la lucha para transformar la economía colombiana, bueno, con criptomonedas, que es algo que llegó para quedarse. Esas ideas muestran actualidad. Eso es lo que quiero decir. Seguimos, a pesar de que ya no es punk, lanza molotov, pinchos parados, que bueno, no sé, capaz Alejandro sí se lanza de vez en cuando esos pinchos, pero lo que quiero decir es que no deja uno de tener esa misma preocupación y ese mismo interés. Pero en el caso de Julián, si me puedes decir o nos puedes contar a los criptohispanos cómo es ser anarquista en un siglo como este, cómo es que todavía sigue encajando estas ideas desde tu perspectiva en un tiempo como el que vivimos, si crees que sigue teniendo vigencia y actualidad el anarquismo, la preocupación por la libertad, o es un tema que ya muere con el Internet. Mm, Uy, ustedes tienen unas preguntas muy bravas. Qué bien. Eh, Creo que es más vigente ahora que nunca, porque además, volviendo un poco a la historia, la idea de anarquismo se ha ido actualizando a lo largo del siglo XX y XXI. Como les mencionaba en la pregunta anterior, ya no estamos en el siglo XIX y en las propuestas de Bakunin, sino que ahora tenemos anarquistas diferentes, ¿cierto? Un Noam Chomsky, que es un lingüista, ¿cierto? Y filósofo, es una de las banderas anarquistas actuales, ¿no? Y es un gran académico. Y ya no, digamos que la teoría anarquista del siglo XX ya no tiende a acabar con las estructuras y con los paradigmas anteriores a través de la violencia, sino a través del contraste, ¿cierto? Y yo creo que volviendo otra vez a las edades, a la edad del Punk Snow Dead y de anarquía, muerte, destrucción de la rebeldía juvenil, ese es un punto clave. Cuando uno, digamos, que pasa esa etapa de la vida, hay una decisión. La gran mayoría de la gente deja un poco, o no lo deja, sino que, digamos, se transforma su vida, adquiere obligaciones, en fin, y comienza a valorar poco a poco el otro gran principio que yo creo que está en tensión con el principio de la libertad, que es el principio de la seguridad, ¿no? Creo que esos son los dos grandes principios que rigen la vida humana o de los individuos. Por un lado, la libertad y por otro lado, la seguridad. Y hay una tensión en las vidas de nosotros, de las personas, frente a la libertad y la seguridad, ¿sí? Entre más libertad, menos seguridad, entre más seguridad, menos libertad. Y algunos de nosotros, yo creo que ustedes y yo personalmente, cuando tuvimos esa crisis quizás de adultez, ¿no? Donde tuvimos que definir o estamos definiendo, porque eso es un proceso paulatino, muchos comienzan a tener obligaciones y eso implica comenzar a valorar la seguridad y dejar un poco de lado o sacrificar un poco de lado esa valoración por la libertad o por lo menos hipotecarla de alguna forma, ¿sí? Y otros, como ustedes, sí, y como yo, creo yo, seguimos valorando la libertad por la seguridad, por encima de la seguridad. Y lo que hacemos es sacrificar algunas de nuestras seguridades, ¿cierto? En aras de un ideal de libertad que muchas veces no podemos conseguir. En la adultez y en estos tiempos, yo no creo que se pueda o que yo vea en mi vida una transformación anárquica de la sociedad, ni muchísimo menos. Pero mi posición es que estos son temas, o la anarquía que yo por lo menos predico y hay distintos tipos de anarquía y eso es otra cosa que de pronto tratamos más
adelante ahí. Pues, o sea, el espectro del anarquismo es gigantesco, ¿no? Pero la que yo, por lo menos, predico, eh, implica que yo trabajo para mis bisnietos o para mis tataranietos. Si mis bisnietos o mis tataranietos reciben algo de lo que yo hago ahora, me doy por bien servido, ¿sí? Mi trabajo como anarquista no es para allá, simplemente es poner algunos cimientos. Y ese ha sido el trabajo de los anarquistas a lo largo del siglo XX. No son transformaciones, claro, son transformaciones absolutamente radicales, pero que no se ven en el momento. Ejemplo, todas las luchas obreras de principios del siglo XX, ¿cierto? En buena medida fueron apoyadas y fomentadas por los anarquistas obreros ingleses. Y todo el tema de seguridad social que comienza, que hoy en día es, digamos, vigente en buena parte de Occidente, salvo en unos casos muy particulares como en los Estados Unidos, se le debe en buena medida a esos anarquistas obreros ingleses del siglo XX. Y eso es un poco la función del anarquismo en mi concepto, ¿no? Digamos, este anarquismo un poco más adulto, eh, un poco más pensado, un poco más moviéndose en los límites, que creo que es lo que ustedes también están haciendo, ¿no? Con el tema de los criptoactivos, que es, si uno se radicaliza, pierde el año, ¿cierto? Porque las estructuras sociales son demasiado sólidas y además, como ustedes señalan, vivimos en Latinoamérica, Latinoamérica es conservadora, ¿cierto? E institucionalista en términos generales. Entonces, un cambio de mentalidad abrupto es, yo creo que imposible. Pero de a poquito se van poniendo los cimientos. Yo siempre digo, pues uso una frase muy coloquial en Colombia y es rayarles la cabeza, romper cabezas. Rayar cabezas para mí es lo necesario, poner a dudar a la gente, cuestionar, que se cuestione. Y ya ese principio de la duda es tierra fértil para poder meter algunas cositas. Y de nuevo, la palabra clave para no rayar a veces cabezas tan dramáticamente es autogestión. Eh, y de nuevo, moviéndose en los límites de la posibilidad, sin estar con el sistema del todo, conociendo el sistema y enterándose de cómo funciona, pero tampoco radicalizándose al otro lado. Un anarquista como ustedes, creo, y corríjanme si me equivoco, vive todos los días en puntas de pies, ¿sí? Pisando cascaritas de huevos, para no desviarse del principio de la libertad, de lo que uno considera que debe hacer por la comunidad, por la sociedad, por los otros, por uno mismo, en fin, pero tampoco, digamos, entre comillas, vendiéndose al sistema. Y es un proceso difícil y largo, y yo estoy seguro que ustedes han sacrificado, yo conozco a Alejo y sé que ha sacrificado una cantidad de cosas por estar haciendo lo que está haciendo, por su libertad, ¿no? Y de eso se trata un poco también mi perspectiva. Eso es bastante interesante, puesto que nosotros hoy en día la anarquía se convierte como en una especie de ideal o sueño que de pronto en el corto plazo, como tú dices bien, puede llevar generaciones en realmente generar una estructura eh, política, social, que adapte estos modelos sociales y políticos alrededor de la anarquía en una sociedad que obviamente, y creo yo, en muchos de los casos latinoamericanos, sacrifica más la libertad que la seguridad en sus principios y en sus bases, ¿no? Se queja mucho de que no nos dejan hacer esto, pero después cuando pasa algo, dicen no, entonces más bien prefiero que me protejan. Pero en este siglo, hablando en un siglo en el siglo XXI, donde la tecnología, la matemática, los algoritmos comienzan a generar expectativas y reflexiones alrededor de la sociedad en general. ¿Tú crees que es posible crear sociedades anarquistas? ¿Es posible llegar, por ejemplo, a épocas como la Irlanda celta, que tenía una estructura inicial anarquista? ¿Lo ves posible en esta época que es tan convulsionada, que igual en una sociedad de la información como lo que hoy en día tenemos, que es una sociedad que consume información de forma rápida, podemos tener podemos considerarlo tener sociedades anarquistas o al menos más libres, como
como se piensa, digamos, en este concepto teórico? Pues Alejo, creo que este es un buen momento, es un gran momento. Yo estoy muy emocionado con los procesos con algunos procesos de globalización y con las posibilidades que brinda Internet y la tecnología. Hasta que los descubrí a ustedes y blockchain, mi idea era la que les acabo de expresar, ¿sí? Yo trabajo para mis bisnietos y mi idea es trabajar en comunidades de base, ¿cierto? Y es lo que hago en mi vida profesional también, ¿sí? Mis temas de investigación, trabajar en USME, Kazuka, comunidades de base, procesos de autogestión política y ciudadana. Y hasta ahí trabajaba o trabajo para mis bisnietos y ese sigue siendo mi objetivo. Sin embargo, cuando los conocí a ustedes y conocí las posibilidades de blockchain, me ha hecho pensar que de pronto, cuando sea viejito, o de pronto mis hijos van a ver un mundo muy diferente, porque las posibilidades que tiene blockchain, y eso lo saben ustedes mejor que yo, desborda las criptomonedas o los criptoactivos, ¿cierto? Es la posibilidad de generar confianza social a través de la tecnología, ¿cierto? Y no a través de un tercero o de una autoridad que le diga a uno las cosas son así, sobre todo de una autoridad humana que puede ser falible y es falible, somos falibles, eh, que imponga sus criterios, ¿sí? Eh, y creo que es posible construir nuevas sociedades a través de blockchain en los próximos años, no tan lejanos. Entonces a mí me emociona mucho en lo que estamos y lo que hacen ustedes. Además, ustedes son mis héroes, ¿sí? Sé que además es difícil porque precisamente el sistema trata de cooptar estas transformaciones, ¿no? O de cooptarlos o de bloquearlos. Pero siento que la ola ya es demasiado grande y es imposible pararla. Un amigo común que tenemos, Alejandro y yo, y supongo que Javier también lo conoce, Dumpa, Juan Pablo Calderón, tiene una analogía que a mí me encanta y es frente a todos esos bloqueos que tratan de hacerle a las criptomonedas y a blockchain en general, él dice que son como, que el sistema es como los dinosaurios hace 65 millones de años que ven venir el meteorito y tratan de pararlo. Sí, no hay nada que hacer. ¿Sí? Pero mientras la sociedad se da cuenta, toca ir pasito a pasito, como dice la canción, suave, suavecito, ¿no? Eh, el siglo XXI yo creo que permite y la tecnología permite hacer una cantidad de cosas que hasta hace 20 años ni siquiera nos imaginábamos, Alejo y Javier. Y creo que hasta ahora estamos en la puerta, ¿sí? Y yo quisiera saber más, además, tener la experticia técnica de ustedes, pero ya bien saben ustedes que es bien difícil incluso explicar cómo funciona blockchain, ¿no? Ese es un reto. Hace un par de días hablábamos con Alejo en otro espacio y yo considero que para ustedes, los que trabajan este tema, un reto es tratar de aterrizar para el público común, ¿sí? Mi mamá, de qué se trata esto, ¿no? Pero las posibilidades son infinitas. Ahora, ¿cómo funcionaría una sociedad anárquica? Una sociedad anárquica y que ya ha funcionado, además, ojo con eso. Alejo menciona un caso de la antigüedad, pero en pleno siglo XX hubo un pequeño experimento que funcionó, la República Anarquista de Cataluña. Por un año largo, casi 2 años, en Cataluña se organizó un gobierno anarquista y funcionó. Incluso fue muy productivo a nivel económico. Después, por temas políticos, la cosa se acabó y pues la guerra civil y el advenimiento de Franco hizo que pues la cosa se terminara. Pero ha habido experimentos que funcionan. Ahora, en lo clásico, digamos, sin la tecnología, una comunidad anarquista no puede ser una comunidad nacional. ¿Por qué? Porque una comunidad anarquista, de nuevo, se basa en la confianza. Entonces, el modelo, digamos, de comunidad anarquista perfecto, de nuevo, antes de la tecnología, antes de Internet, antes de blockchain, en fin, es un barrio, ¿sí? O un pueblo pequeño, donde las personas tienen relaciones de confianza porque se conocen, ¿sí? Entonces, en un modelo ideal anarquista, y de nuevo esto es utópico, se destruiría el Estado nacional y se armarían pequeñas unidades políticas anarquistas que se colaboran entre sí. Porque una clave, por lo menos, del anarquismo que yo predico,
o por lo menos al cual me adscribo, es lo básico es la libertad y la meta última es la libertad, pero hay otra palabrita mágica y es la responsabilidad. Y ahí es donde también nos separamos de los chicos de anarquía, muerte, destrucción, ¿sí? Y es todo acto anárquico, todo acto de libertad debe tener aparejado una responsabilidad frente a dicho acto. ¿Una responsabilidad con quién? Tanto con el individuo que realice el acto o el colectivo que realice el acto, como con la sociedad. ¿Sí? Yo creo que el principio general es que el derecho de uno llega hasta donde llegue el derecho de los demás. ¿Sí? Y eso es para mí la base, ¿no? Creo que es bastante interesante lo que dices de la utopía frente a las naciones, porque ya hoy en día, a partir de conceptos como el blockchain, la descentralización y Bitcoin, se crean naciones en Internet. Es decir, hay naciones, por ejemplo, en el caso de Liberland, que es una nación de más de 400.000 ciudadanos, tiene una constitución política, tiene una bandera, tiene todo. Hoy en día se está discutiendo algo que se llama el Internet de la soberanía. Ya pasamos del Internet del dinero a estados soberanos en Internet donde no requieres cruzar fronteras y donde este concepto de patriotismo se comienza a diluir en la medida en que todos somos seres humanos y todos nos podemos integrar en un solo propósito o en propósitos diferentes, pero de forma colaborativa. Eso es muy, muy interesante lo que resaltas, Juli, porque creo que todos están abriendo ese espacio de discusión que hoy en día parece absurdo, parece como esto de tema de las naciones en Internet como que no me suena, pero cuando ya lo vas a aterrizar, cuando hay protocolos que ya permiten la interacción social, económica, cultural, comercial, eh, financiera, creo que Internet va a ser va a tener esa posibilidad de crear este tipo de estructuras. Javi, Alejo, perdón, te hago una intervención ahí. Más allá del tema tecnológico y y de lo que señalas de estas nuevas soberanías, la sociedad, independientemente de esto, ya está teniendo otro tipo de identidades que van más allá de las identidades nacionales, que son todas estas identidades posmodernas. Tú te referías hace un rato al skate punk, la cultura del skate. Sí que para mí es muy cercana porque yo cuando era chico montaba mucho y ahora estoy súper enamorado en la pandemia otra vez del skate. Es una, yo fracasé, hice solo un flip y ya, y me casqué, ya fracasé en eso. Yo lo dejé a los 17 y ahorita que estoy que me compro una tabla otra vez porque estoy súper emocionado con el asunto. De pronto voy y me aporreo horrible, pero bueno. Pero el punto es que la cultura del skate es una cultura internacional, ¿sí? Y es una cultura identitaria. Uno podría decir que es una nación del skate, ¿sí? Hay un idioma propio, unos conceptos propios, hay unos mitos de origen. Cuando uno dice Tony Hawk o dice Tony Alva, la gente del skate en Australia, en Indonesia, en Colombia entiende, ¿no es cierto? El flip que acaba de mencionar Alejo, los que hacemos skate sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? Hay unas comidas particulares de los skaters, hay unas músicas particulares de los skaters. Entonces, esta idea de los estados-nación, independientemente de blockchain, las nuevas tecnologías, ya se está rompiendo. Y estoy solamente poniendo un ejemplo de una cultura postmoderna como la del skate, pero hay N número de culturas así. Yo tuve la posibilidad y fue una revelación para mí hace 10 años en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de dictar una clase que se llama Historia de Colombia. Y en esa clase la primera pregunta es ¿qué es ser colombiano? Y es una pregunta muy difícil, porque es difícil saber qué es ser colombiano a pesar de que los colombianos suponemos que sabemos qué es. Y el último chino al que le pregunté en esa clase de hace 10 años tenía un monopatín, un skate. Y el chino estaba ahí como obligado. Y cuando le hago la pregunta, su respuesta es no sé ni me importa. Y a mí me rompió la cabeza. Y le pregunté por qué, y me dijo, porque no me importa. Y me causó tanta curiosidad que me hice amigo del pelado, y por ahí a mitad del semestre le dije, venga, chino, ¿y usted realmente no le importa ser colombiano? Y me dijo, no, pero usted tiene algún tipo de identificación. Me dijo, sí, y me mostró la patineta.
Y ahí fue que entendí que para muchos chicos jóvenes el ser colombiano y esta idea con la que nosotros nacimos de ser venezolano, de ser colombiano, de ser paraguayo, de ser estadounidense, nuestros hijos ya no van a pensar así. ¿Sí? Y está bien que sea así, porque este es un mundo nuevo, ¿no? Y tal vez esas estructuras sociales clásicas, no solamente por la tecnología, sino simplemente por las dinámicas de un mundo conectado, están destinadas a desaparecer. Brutal. O sea, bueno, así nos da más esperanza de las sociedades en Internet que nos mencionaba Alejo antes. ¿Sabes que hemos mencionado bastante? Eh, Creo que sería la perspectiva descriptiva de cómo es el panorama, de cómo son las cosas. Y obviamente tú al principio nos dijiste que como profesor no haces proselitismo ni quieres lavarle el cerebro a la gente para que se vuelva anarquista, ni mucho menos. Pero bueno, con la práctica propia del individuo, la búsqueda de la libertad, uno termina también mostrando un modo de ser, un tipo de personalidad, una forma de pararse frente al mundo que también supone que otros lo pueden tomar como ejemplo, que es mucho de lo que hacemos en Satoshi en Venezuela. Como que no es que nosotros somos especiales ni nada, sino que como Bitcoin ha sido útil para nosotros, pues asumimos que para cualquier otro venezolano puede ser. A lo que quiero llegar es como preguntar por el lado más prescriptivo de el plan de la anarquía, del libertarismo, del liberalismo, en fin, la búsqueda de la libertad. Si Julián tiene de alguna forma o recomienda de alguna forma un plan de acción para quienes estamos identificados con estas ideas, porque no sé si necesariamente tiene que convertirse en un movimiento político que haga política o si puede ser un movimiento social o digital o como sea que termine amalgamándose en torno a la búsqueda de la libertad, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Hay algún plan? ¿Hay alguna forma de tomar acción si ya tú te sientes inclinado a estas ideas libertarias, anarquistas, Julián? Pues Javi, yo personalmente no, y de nuevo, por lo que tú señalas, como mi posición de profesor es delicada. ¿Por qué? Porque claro que hay una inclinación a vender las ideas que a uno además lo emocionan, porque es que no es simplemente una cosa teórica, sino es yo vivo como una persona anarquista o trato de hacerlo. Y a mí me emociona, ¿sí? Pero no es para todo el mundo, ¿sí? Y eso es algo que a mí me costó trabajo entender y llegué a esta posición de que no hago proselitismo es porque al principio sin darme cuenta transmitía una perspectiva a chicos muy jóvenes, 17, 18 años, incluso más jóvenes. Y claro, los pelados se emocionan, pero uno no puede prometer algo que no puede cumplir. Entonces ahora cuando los pelados o la gente se me acerca y me dice, bueno, me llama la atención lo que usted está haciendo, como usted propone en el tema de anarquía, lo que yo hago es tratar de desestimular por una razón, sobre todo si son muy jóvenes. Siempre trato de decir, hombre, o chica, si usted cree que ese es su camino, tenga también en cuenta que hay muchos sacrificios, que va a sufrir mucho, precisamente porque no es aceptado, porque hay un estigma, ¿no? Entonces, si está dispuesto a tomar el camino largo y espinoso y lleno de complicaciones, hágale, ¿sí? Si su pasión es tanta, hágale. Si su personalidad es esa, hágale. Pero entiendo yo ahora que no es para todo el mundo. Ahora, el plan de acción, Javi, creo que debe ser pensado a mediano o largo plazo, ¿sí? Y tiene que ser suave, por lo menos es mi perspectiva, de transicional. Creo que estamos en un punto transicional de las sociedades mundiales, realmente. De nuevo, gracias a Internet. Lo que antes se demoraba mucho tiempo en llegar, ahora llega inmediatamente, ¿no? Y esa es una ventaja, pero también hay que tener cuidado. Cuidado para no irse demasiado hacia el otro lado. Vuelvo otra vez a hacer mi ejemplo de que uno vive en el borde, como en un precipicio. Si uno se tira al precipicio puede dañar procesos chéveres que cuesta
lograr, ¿sí? Supongamos, estoy poniendo un ejemplo traído quizás de los cabellos. Si Buda.com o lo que tú haces en Venezuela le da por meterse de frente, pues, y decir somos un proceso anarquista de reforma de la economía nacional, pierden el año inmediatamente, ¿sí? Les toca jugar un poco con el sistema, ¿sí? Por un tiempo. Ahora, va a haber un momento, y ya está siendo casi el momento, en el que la sociedad, sin darse cuenta, llegó a otros criterios. Yo le apunto mucho a los chicos jóvenes, ¿sí? Y a los chicos jóvenes hay que ir estructurando, o no hay que ir estructurando, ellos se van estructurando solos, pero creo que el papel de uno como una persona que ya está un poco, ya ni siquiera como profesor, sino como alguien que está un poquito en edad, un poco más avanzado, es tratar de ayudar, apoyar, canalizar, mostrar, ¿cierto? Generar curiosidad. Eso es bien, bien importante. Creo que la imagen, y ahí viene otro tema, lo estético es importante para vender ideas y de ideas radicales. A mí me encanta, por ejemplo, lo que hace la comunidad, y yo el miércoles lo mencionaba en el programa que tuvimos con Alejo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es también una cultura, o sea, va más allá de un tema económico. Hay una cultura de la criptomoneda. Cuando uno menciona Satoshi, ¿sí? Ustedes saben a qué se refiere Satoshi, sí, hay una leyenda detrás de Satoshi, hay cultura, ¿sí? Y es cool, ¿sí? Es cool para, tal vez no para mi mamá, que no la entiende y es una persona que valora de nuevo su seguridad, pero para aquellos que valoran la libertad y ven en cámara a un Alejandro Beltrán con un saco de capucha gris, ¿cierto? Haciendo una entrevista de criptomonedas y en el saco tiene una imagen de Banksy, la imagen clásica del graffiti de Banksy, del stencil de Banksy. Dice uno, uy, perdón lo que voy a decir, pero qué berraquera, qué chimba esta persona que me está hablando de economía, ¿cierto? Me está hablando de finanzas, me está hablando de regulación incluso, pero es alguien como yo, ¿sí? O es alguien que, escucha punk, tiene referencias de punk. Yo creo que esa es la forma, ¿sí? Siendo cool, pillándose también lo estético. Otra cosa bacana que hacen ustedes es lo que yo no sé, no le he seguido en estos meses la pista tanto a la Fundación Blockchain, pero el hecho de que la Fundación Blockchain no tenga una cabeza visible a una generación completa que viene debajo de nosotros, le estimula mucho más que ver el Banco de la Vivienda o el Banco de Colombia y el funcionario y el presidente y todo el mundo encorbatado. Mi plan de acción, o el que yo propondría es, metámosle a lo estético, ¿sí? Hoy en día las personas toman decisiones también por lo estético, ¿no? Por la emoción misma. Definitivamente hay una cultura y inclusive yo creo que ya está tomando Bitcoin su propio valor como fenómeno histórico. Obviamente es temprano para hablar de hechos históricos, una tecnología que apenas va a cumplir este año, o bueno, cumplió este año apenas 12 años. Sigue siendo todavía muy joven, pero dadas las cualidades del Internet, dadas las propias características de un sistema que no descansa, que está activo 24/7, pues el tránsito temporal de Bitcoin es totalmente diferente al tránsito temporal de los humanos. Entonces allí se está configurando ya no solo como una cultura haciéndose con sus propios significados, con em, las propias potencialidades que le plantea el sujeto para realizarse, como toda cultura. Y también está entonces cada vez madurando más como fenómeno histórico y bueno, me parece brutal. Alejo, Ahí yo, dígale. yo siempre he querido, digamos, cuando mencionas desde lo estético, yo históricamente a mí siempre me han gustado las camisetas con distintivos de las bandas de rock, con cosas irreverentes. Me fascina tener eso y hoy en día me fascina, por ejemplo, este tema del arte de Bitcoin, el arte cripto, que ilustra un poquito como toda esta rebeldía de juventud en su momento, que es bastante atractiva, que se da como ese arte vanguardista, ese arte moderno que no sé cuál es la corriente, pero por ejemplo, de personas como Andy Warhol,
que comenzó también con bandas como Velvet Underground y todo esto a generar ese tipo de distintivos, a mí me fascina. Pero efectivamente pasamos de aterrizar un tema cultural y un tema de nicho y de que hoy en día es popular, obviamente, a partir de su precio, pero ya cuando lo aterrizamos desde el lado político, desde interlocución hacia las instituciones públicas, pues la comunidad Bitcoiner, por lo menos desde los que nos cuestionamos un poquito ese rol del Estado en el dinero, eh, pues siempre hemos dicho, o por lo menos algunos decimos como, oiga, eh, como pasó antes de la constitución de la Reserva Federal en 1913, pues la gente creaba dinero de forma privada. De hecho, en Colombia existía en 1800 las emisiones privadas de dinero, cuyos los bancos, digamos, emitían su dinero propio y algunas personas aceptaban otro tipo de dinero que no fuera las monedas de curso forzoso. Pero al final la idea es cómo separar el dinero del Estado, así como pasó con el tema de separar la iglesia del Estado. ¿Tú crees que hoy en día, Juli, los anarquistas o digamos la comunidad bitcoiner, que yo creo que está muy afín con estas teorías libertarias y anarquistas de, o estos principios de libertad para no enfrascarnos en una sola ideología como estas formas, estos principios de libertad, pueden tener su propio dinero, es decir, Bitcoin como dinero de Internet, como dinero programado matemáticamente, tiene sentido hoy en día para los que piensan en los principios de libertad. Bueno, la respuesta fácil es sí, pero complejizando un poco, eh, a ver, mi perspectiva es que lo que ustedes están haciendo con criptomonedas y lo que tú señalas, Alejandro, digamos, a futuro y a futuro muy próximo, es solamente la punta del iceberg. Creo que está generando mucho ruido y creo que todo el mundo ha oído por lo menos la palabra Bitcoin y ha generado cierta curiosidad, sobre todo en los últimos meses, quizás. Eh, pero creo que el reto va más allá, sobre todo si se quiere una transformación profunda, más allá simplemente del aspecto de la moneda, sino, digamos, yo lo veo en clave de una transformación social íntegra. Y vuelvo a insistir, no tanto en la criptomoneda que yo siento que es el referente actual de lo que se puede hacer con blockchain. Creería yo que el reto ulterior de ustedes es mostrar otras posibilidades de blockchain. Por ejemplo, eh, en la Universidad Nacional se hizo un experimento para elegir a los representantes estudiantiles, no me acuerdo de qué facultad, a través de un proceso blockchain. Eso ya demuestra otro tipo de posibilidades, ¿sí? Mi posición es que para cambiar realmente el paradigma de una sociedad, no solamente es con la moneda, sino con, por ejemplo, la posibilidad de acabar con la banca central en ese caso, ¿no? La posibilidad de acabar con la Registraduría Nacional del Estado Civil y eventualmente con la idea de Estado, ¿sí? Pero no buscando referentes históricos. A mí me parecería eso, sobre todo para las generaciones que lo van a aplicar en el futuro. ¿Sí? Deberíamos es hablarle a los jóvenes y no tanto a los viejos. Los viejos no van a cambiar tanto. ¿Sí? Cambian hasta un punto. Cambian hasta lo que me imagino que estás haciendo tú con los 9 bancos en el piloto que nos comentaste, Alejo. Y es cómo nos sirve a nosotros para acoplarlo al sistema actual que tenemos. Y así está bien, sí, es parte de la transición. Pero pensando en la perspectiva de futuro, creo yo que el reto de ustedes como desarrolladores de esas tecnologías y como promocionadores de la tecnología es mostrar un poco qué más se puede hacer, ¿sí? Cómo más puede apelar al mundo de los próximos 5 años, ¿sí? Y generar y apuntarle a lo que a mí me convenció de los procesos de ustedes, que es la confianza, ¿sí? Cómo puede generarse una confianza social sin necesidad de seres humanos falibles, ¿sí? Pero más allá del Bitcoin o de la criptomoneda o el criptoactivo.
Um, Ahora, la ola del criptoactivo ya no se puede parar. Sí, o sea, ya no se puede parar. Simplemente es esperar un tiempo frente solamente al tema del criptoactivo, que caigan en cuenta las naciones y caigan en cuenta la sociedad. Sí, un poco de nuevo el ejemplo de los dinosaurios, ¿no? El dinosaurio que ve el meteorito y trata de pararlo cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Este es uno de esos casos, ya no hay absolutamente nada que hacer. La tecnología es nueva, pero transformó todo, ¿sí? Y no hay marcha atrás. Por demás, también tiene detrás un poco de gente importante. Hablábamos hace 2 días de Elon Musk, en fin, Hillary Clinton, y eso hace que poquito a poquito la cosa cambie. Perdón que ponga el paralelo. Es un poco lo que está pasando también con el tema de la marihuana. En menos de 10 años, eh, la perspectiva está cambiando. Piensen ustedes también, perdone otra vez el paralelo tal vez un poco traído de los cabellos, cómo era la perspectiva social frente a las comunidades LGBTI hace 30 años en Latinoamérica, y 30 años no es nada, ¿no es cierto? Donde pues había agresiones, violencia, etcétera, etcétera, nada de aceptación. Y hoy en día todavía sigue la lucha, pero la aceptación es muy diferente, ¿no es cierto? Y eso pasó en muy poco tiempo. Y pasó por distintos tipos de activismo, ¿no? Desde plantones, incidencia en la política pública, hasta, vuelvo yo a decir, los temas estéticos. Yo creo que uno de los temas que hizo que se aceptaran las comunidades LGBTI fueron las rumbas LGBTI. En el caso bogotano, me acuerdo que hace unos 20 años existía una serie de discotecas súper chéveres. eh, Teatrón, por ejemplo, Alejandro de pronto se acuerda de esa discoteca, que era rumba gay o rumba LGBTI, pero era tan buena que la comunidad straight joven comenzó a acceder a esos sitios y comenzó a haber una cierta liberalidad frente a la comunidad y aceptación frente a las comunidades LGBTI, de nuevo de las generaciones jóvenes. Ahora, una última aclaración que quisiera hacer, y es, yo personalmente tengo un problema con el concepto de libertario, ¿sí? Y con el libertarianismo como una ideología, con los libertarios en términos generales. Aunque en apariencia somos cercanos los anarquistas y los libertarios, al libertario le falta algo que al anarquista creo que hace acento. El libertario es alguien que considera la libertad sin ningún tipo de restricción. Para el anarquismo que yo, por lo menos, o en el que yo creo, el acento no está solo en la libertad, sino en la responsabilidad. Al libertario le falta la responsabilidad con el otro, le falta la responsabilidad con la comunidad, le falta la responsabilidad con el colectivo, ¿sí? El anarquista hace un acento en una libertad siempre con responsabilidad, y por eso los anarquistas y los libertarios no nos llevamos tan bien. ¿Sí? El libertario está mucho más cerca a un neoliberalismo rampante, que raya mucho con el anarquismo. Sí, solo quería hacer esa aclaración. Ok, sabes que hay algunas cosas allí, por ejemplo, esta idea de blockchain como mostrar más casos de uso. Bueno, yo la verdad es que honestamente ya descreo de cualquier caso de uso fuera del dinero, porque blockchain en sí mismo es una tecnología que no está diseñada y no está pensada para casos de uso que, entre comillas, descentralicen. Y otra cosa es que como proyecto de reivindicación de la libertad del ciudadano, una herramienta que transforma el dinero tal como lo concebimos, de un modelo centralizado que depende de la autoridad, a un modelo en donde cualquier persona puede participar independientemente de la cercanía que tenga con las instituciones que regulan el dinero, es mucho más potente de lo que uno pudiese pensar. No es solamente transformar cómo intercambiamos cosas, sino transformar en lo profundo el modelo a través del que entendemos las relaciones de valor. Entonces, yo creo que está mucho más cerca descentralizar hasta cierto punto, hasta donde se pueda, el dinero, desestatizar el dinero, a pretender desestatizar cada uno de los ámbitos en donde el ciudadano está controlado por el Estado. Y
En ese caso yo veo más como promesas y 4 años después completo la frase como promesas incumplidas, lo que la blockchain como abstracción ofrece. Creo que es importante hacer énfasis en Bitcoin, hacer énfasis en la cercanía de la búsqueda de un sistema descentralizado, de una alternativa al sistema fiat como una herramienta para la conquista de la libertad ciudadana, y la especulación sobre la blockchain, bueno, se verá si más adelante realmente cumple alguno de sus objetivos, si realmente es posible, pero yo ya después de haber recorrido un rato, creo que es Bitcoin en donde hay que hacer el énfasis y, bueno, invitar allí a los criptohispanos a que si no están de acuerdo conmigo, si no con Julián, bueno, nos dejen saber también. Alejo, cuéntame. Eso es lo bonito, porque es que yo creo que hoy en día podemos hablar que ya Bitcoin tiene un uso aplicado. Blockchain todavía tiene como ese uso experimental que no ha dejado de ser todavía objeto de discusión en muchos de los casos. Y cuando hablamos de temas como el Internet de la soberanía, como los temas de identidad digital, que tanto se están identificando con estas nuevas tecnologías, esta etapa experimental va a ser muy, muy interesante para validar esas tesis que tiene tanto Javi como Juli en este proceso que llamamos blockchain o descentralización de las cosas en general. Y yo creo que va a ser una etapa muy, muy interesante el hecho de que si bien hay tecnologías o hay también mucha difusión comercial que termine inflando este gran concepto de blockchain en la descentralización, creo que estamos en una etapa experimental grandiosa. Juli, para terminar, porque te estamos, mejor dicho, demandando mucho tiempo y este tiempo también es, no es oro, sino es Bitcoin en esta época. Eh, ¿Tú crees que Bitcoin puede ser útil a los fines de la libertad, de los principios de libertad? O sea, digamos, este concepto de nuevo dinero, porque eh, un gran banquero alemán dice, oiga, deme el control del dinero que no me importará quién creará las leyes. Eh, ¿Tú crees que digamos, este nuevo concepto de dinero descentralizado, principalmente Bitcoin, porque pues es el que tiene mayor dominancia, puede ser útil para los fines de la libertad? Completamente, completamente, y estoy de acuerdo con lo que dice Javi. Por ahora lo que está funcionando, digamos, de la tecnología blockchain, lo que está probado y donde hay que seguir haciendo acento es Bitcoin, ¿sí? Por ahí he visto que Ethereum y otras criptomonedas también están cogiendo relevancia, pero la que está en la boca de todos es Bitcoin y hay que seguirle metiendo la ficha. Y sí, de acuerdo. Eh, para los anarquistas, Bitcoin es chévere, nos gusta bastante. Y claro, es la libertad económica hoy en día, en clave de que todavía vivimos en un sistema capitalista y que no del todo es malo un sistema capitalista, ¿sí? Un sistema capitalista con responsabilidad está bien, ¿sí? Habla de la ambición humana y es parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Eh, pero la posibilidad de tener esa libertad económica, financiera, que el individuo no tenga que someterse a controles, regulaciones, muchos de ellos contraproducentes, ¿cierto? A sistemas anquilosados, a seguridades pírricas, porque si fuera que los bancos realmente dieran gran seguridad, pues ustedes probablemente no podrían competir contra ellos, pero evidentemente no lo hacen los bancos y el sistema en general. Eh, y creo que ustedes y Bitcoin está dando la alternativa en ese caso, además en una urgencia manifiesta con la pandemia hoy en día, ¿no? Y con las crisis económicas producto de la pandemia. Y en lo que yo pueda colaborar, además, en lo que ustedes hacen, con muchísimo gusto, y Alejo lo sabe. Eh, ¿Y por qué? Porque creo en lo que ustedes están haciendo. Sin embargo, sigo haciendo acento en que aunque blockchain, digamos, las posibilidades no están del todo claras y definidas y hay cosas que hay que cuadrar, ajustar, yo creo que, y sigo insistiendo en que a futuro, y no a futuro tan largo, porque acordémonos que estos temas tecnológicos tienen una progresión exponencial, el tiempo tecnológico es exponencial, mientras que el tiempo humano es lineal e intuitivo. Teniendo en cuenta esa idea que me imagino que nuestros oyentes y ustedes también tienen clara de la singularidad tecnológica, este avance tan rápido y progresivo que va a hacer que en más o menos 2 generaciones
no sepamos lo que pasa de un instante a otro, porque el paradigma va a ir cambiando súper rápido. Creo que el desarrollo de blockchain no va a tardar mucho más tiempo. Yo personalmente creo que va a haber otras aplicaciones de blockchain más allá de Bitcoin, y que Bitcoin se va a seguir estructurando y se va a seguir fortaleciendo, pero que blockchain se va a fortalecer aún más para otras, digamos, para otras situaciones sociales y políticas en los próximos 10 años. O sea, yo no le doy más de 10 años. Esa es un poco mi perspectiva. Pero sí, Bitcoin es no el futuro, es el presente. Súper. Pues tuvimos el gran gusto de tenerte, Juli. Mil y mil gracias por todo este tiempo. A la gente que quiere seguirte, quiere seguir el blog, los atalayas, por dónde te puedes seguir para que te pregunten varios temas. Yo creo que va a haber mucho curioso hablando de temas de anarquismo y van a recurrir a ti, te van a escribir y van a debatir también mucho. Claro, con muchísimo Posiciones. gusto. En todas mis redes, Instagram y Facebook y Twitter, es la misma arroba Jlo, como Jlo, Jlo, de mesa, ¿no? Es más, me dicen Jlo, por si acaso. En fin, tengo un montón de apodos. No tienes ese cuerpazo que tiene, pero lastimosamente Sí, qué lástima. Sí. van a tener una decepción frente a la estética, Julio. De acuerdo. Sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Pero pues, así me dicen. Entonces así le puse a mis redes. Jlo de mesa. Super, Juli. Un gran abrazo, Javi. Un gran abrazo. También saludamos a Cristóbal Pereira, nuestro gran jefe de Criptohispanos, quien hoy está en el backstage. Javi, unas últimas palabras de despedida para nuestro gran invitado. Bueno, nada, gracias Juli por tu tiempo. Siempre es un gusto conversar sobre libertad, que según mi criterio, Bitcoin es sencillamente otro nombre de la libertad. Pues nosotros estamos tratando de hacerlo a partir de un paradigma monetario, a partir de permitir que el ciudadano se relacione con las causas que quiera y utilice su dinero con plena soberanía. Así que siempre está muy cerca Bitcoin, anarquía, libertarismo, libertad, liberalismo. Estamos hermanados porque nos interesa incidir en un porvenir que sea mejor para todos los individuos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Obviamente gracias a nuestros criptohispanos por acompañarnos. Y no nos podemos despedir de este nuevo episodio de Criptohispanos sin agradecerle a nuestros patrocinantes, Buda.com, Local Cryptos y Leden.io. Listo, muchas gracias, muchísimas gracias. Y para lo que necesiten ustedes y los que nos están escuchando, con muchísimo gusto. Hey, espera, antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de Criptohispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica, con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia, y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y sé parte de una empresa a carbono neutral. Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tus Bitcoin en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en www.leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins.
Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.